Arabia Saudita da un golpe inesperado y muy astuto a Rusia e impone sus propias sanciones petroleras contra Moscú. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, anunció una reducción unilateral en el precio de todos los tipos de su petróleo para sus clientes asiáticos, principalmente India y China. De esta manera, Riad motiva a India y China a rechazar más activamente el petróleo ruso y cambiar al petróleo de Oriente Medio. Bueno, como saben, ya hemos visto escenarios similares en la historia. En ese entonces, la bajada de precios precisamente por parte de Arabia Saudita, junto con otros factores, llevó al colapso de la Unión Soviética. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también afirmó antes que India prácticamente ya no compra petróleo ruso, y al mismo tiempo, Reuters informa que 5 de las mayores refinerías de la India dejaron de aceptar petróleo de origen ruso. Los comerciantes estiman que India ya detuvo 2/3 de los suministros de petróleo ruso. Y como recordarán, el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa informó anteriormente que los ingresos petroleros y gasíferos en el presupuesto de Rusia cayeron un 30% en octubre, pero eso no es todo. La situación con el combustible y la gasolina en la propia Rusia es tan mala que las autoridades rusas permiten que las refinerías de petróleo simplemente mezclen alcohol en el combustible para aumentar el suministro al mercado de combustibles, el cual se enfrentó a una escasez después de los ataques de drones a las refinerías. Me llamo Alexei Pechi. Discutiremos este tema juntos, pero antes les pido que se suscriban, den like y comenten en este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí verán Patreon, Buy Me, Ko-fi, PayPal, datos bancarios, criptomonedas y patrocinio en YouTube. Elijan el formato que prefieran. Agradezco cualquier apoyo que me den. Probablemente la noticia más importante de hoy pasó injustamente desapercibida. Arabia Saudita anunció descuentos en el petróleo para India y China con el fin de reemplazar los barriles rusos. Arabia Saudita, el mayor exportador del mundo, está bajando los precios de todos los tipos de su petróleo para los clientes asiáticos. Esto se menciona en la lista de precios mensual de la compañía petrolera estatal del Reino, Saudi Aramco, que fue publicada hoy. El precio de la marca saudita Arab Light, con entrega en diciembre, se reducirá en $1.2 por barril y ahora se venderá con una prima de $1 sobre el índice de referencia Oman Dubai. Se aplicaron los mismos descuentos de $1.2 por barril a las variedades Arab Extra Light y Arab Super Light. Bueno, y los precios del crudo pesado Arab Medium y Arab Heavy caerán en $1.4 por barril. Y así, como escribe Economic Times, la reducción de los precios del petróleo de Arabia Saudita es una clara invitación a las refinerías indias a comprar su petróleo en lugar de los barriles rusos. Los descuentos se aplican a los suministros de diciembre, mes en que comenzarán plenamente las sanciones contra Rosneft y Lukoil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió finalizar operaciones con petroleras rusas antes del 21 de noviembre y los sauditas entienden que sería muy tonto dejar pasar esa oportunidad. Por eso anunciaron descuentos en su petróleo para que la India cambie más activamente a su materia prima. Y no solo la India. Reliance Industries, que antes era el mayor importador de petróleo de Rusia, en octubre ya aumentó sus compras de materia prima en Arabia Saudita en un 87% para reducir su dependencia de los proveedores rusos. Los descuentos de los sauditas pueden hacer que Reliance Industries y las refinerías estatales de la India compren aún más lotes a los sauditas. Además, según Reuters, 5 refinerías indias ya han puesto en pausa las compras de petróleo ruso para diciembre. Además, Reuters informa que las compras de petróleo ruso están en pausa para las refinerías. Pero también la India. Juntos importaron el 67% del petróleo que llegaba de Rusia al mercado indio, lo que equivale a aproximadamente 1.2 millones de barriles por día. Y además Trump está calentando aún más la situación. Declaró que visitará la India a petición del primer ministro Narendra Modi, ya que la India cumplió. Cita.
Además, las empresas estatales de China anunciaron un boicot a las compras directas a Lukoil y Rosneft. Las empresas estatales Sinopec y Petrochina ya cancelaron varias compras de materias primas de Rusia y siguen manteniéndose al margen. A ellos se unieron pequeñas refinerías privadas que temen ser sancionadas. Como ya sucedió, por cierto, con Shandong Yulong Petroquímicos, que fueron incluidos en la lista negra del Reino Unido y la Unión Europea, porque decidieron que mandan aquí y seguirán comprando petróleo ruso. La Unión Europea respondió que entonces estarán bajo sanciones. El boicot de compradores impactó casi el 45% de las exportaciones de petróleo ruso a China según Rystad Energy. ¿Casi la mitad? Bueno, claro, aquí hay que reconocer que China probablemente en parte reanudará la compra de petróleo a Rusia, porque las transacciones se hacen desde hace tiempo en yuanes. Por eso Arabia Saudita ofrece descuentos, para al menos en parte contrarrestar los suministros de petróleo ruso. Aquí les recuerdo que Arabia Saudita y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento fueron competidores en el mercado petrolero. Y muchos recuerdan la historia de cuando Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que bajara los precios del petróleo, aumentando la producción para ejercer presión sobre la Unión Soviética. Al final, en los años 80, la caída de los precios mundiales del petróleo, debido a la sobreproducción, que comenzó en parte por las acciones de Arabia Saudita, tuvo un impacto negativo en la economía de la Unión Soviética. Ahora, Arabia Saudita es Arabia Saudita. Todavía no está haciendo el mismo truco, pero definitivamente insinúa que podría repetirlo. Bueno, esto es solo negocios, nada más. Y no olviden que en la propia Rusia ya hay problemas con la llegada de dinero por la venta de petróleo. En octubre, el Ministerio de Finanzas ruso informó que el Tesoro recibió 888.000 millones de rublos en impuestos de empresas petroleras y gasíferas. Y eso es casi un 30% menos que en el mismo mes del año anterior. En comparación con octubre de 2024, el presupuesto recaudó 322.000 millones de rublos menos. La recaudación del impuesto clave a la extracción de minerales bajó 26% anual. En el acumulado de los 10 meses de este año, el presupuesto recibió 7.5 billones de rublos en ingresos petroleros y gasíferos, lo que es 2 billones de rublos menos que el año anterior. Además, la tasa de caída ha ido aumentando desde junio de este año, y detener este proceso es imposible, reconocen en el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa. Bueno, y mientras tanto, además de Arabia Saudita, Ucrania también sigue imponiendo sus propias sanciones contra las refinerías de petróleo en Rusia. Hoy se supo que las autoridades rusas se están preparando para permitir el uso de alcohol en la producción de gasolina, con el fin de aumentar el suministro al mercado de combustibles, que enfrenta una escasez tras los ataques de drones a las refinerías de petróleo. El mismo Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa preparó enmiendas al Código Fiscal que eliminan el impuesto especial sobre el alcohol etílico en la producción de gasolina AI 92. Esta medida está destinada a hacer rentable la producción de gasolina utilizando alcohol y es necesaria en caso de que la oferta de gasolina en el mercado sea insuficiente. Ahora se informó que las refinerías rusas podrán aumentar el alcohol en la gasolina hasta 10%. Actualmente la restricción es de máximo 1.5%. En un litro seguro hay 100 gramos de alcohol, pero eso no es todo. Después, el Kremlin simplemente muestra claramente cuánto le importa la salud de esos rusos. El Ministerio de Energía de Rusia planea levantar la prohibición para que las refinerías usen monometilonelina como aditivo para aumentar el octanaje, además del alcohol etílico. Y todo estaría bien, pero debido a su alta toxicidad y, atención, riesgos de cáncer, este monometilonelina está prohibido en la mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, desde 2016. Pero no importa, lo principal es que sigan con la guerra. Y entonces el Ministerio de Energía dice que no pasa nada, que volvamos a permitir este aditivo, que lo mezclen de nuevo en la gasolina. Y si causa cáncer, no importa, por Dios, uno más o menos de los rusos, que cambia. Eso no es todo. Aquí otro resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia, que siempre fue llamada el país gasolinera, eliminó los aranceles de importación para comprar gasolina en China, Singapur y Corea del Sur. ¿Y qué tal, rusos? ¿Europa se congeló sin ustedes? ¿No les incomoda nada que estén comprando gasolina en China, Singapur y Corea del Sur? Y además, a esa gasolina le van a mezclar alcohol y aditivos para aumentar el octanaje.
Por eso, aquí lo dejaré en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense, hasta luego, suscríbanse.